Hechos capítulo 3. Mantengan sus Biblias ahí abiertas, hermanos. Voy a hablar de un tema hoy que considero yo bastante importante. Lo he titulado así como Dios de milagros. Y luego como un subtítulo le he puesto esta predicación, una mirada a los milagros en el libro de los Hechos. Y miren, déjenme les digo que generalmente surgen este tipo de preguntas entre los cristianos. ¿Son válidos los milagros el día de hoy? ¿Dios todavía sigue haciendo milagros? Y surgen esas preguntas, y entonces yo tratando de adelantar un poquito a estas cuestiones, yo voy a hablar de eso precisamente hoy, acerca de los milagros que aparecen precisamente en el libro de los Hechos, principalmente en el libro de los Hechos, pero yo tengo que interpretar los milagros a la luz de toda la revelación bíblica. Y siempre surgen, hermanos, preguntas de este tipo. De hecho, ahorita me acaba de mandar un mensaje un joven por allá de México. La pregunta decía por ahí, ¿por qué es que nosotros solamente tenemos que casarnos con una esposa? Y David tenía muchas esposas. Yo no sé qué esté pensando este joven, ¿verdad? No sé, pero me está haciendo una pregunta porque generalmente surgen este tipo de cuestiones cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Llegan a nuestra mente algunas preguntas y bueno, queremos que el Señor nos conteste, ¿no? Y generalmente vamos a buscar a los pastores para que nos den un poquito de luz. Y entonces yo tratando de hablar de esto, pues vamos a hablar acerca de los milagros. Y hermanos, yo creo que para todos nosotros es evidente que conforme hemos ido avanzando en nuestro estudio del libro de los Hechos, hemos notado que aparece de manera más o menos recurrente lo que ahora conocemos como milagros. Conforme hemos ido avanzando, hemos visto que van apareciendo milagros ahí en el libro de los Hechos. Miren, hasta ahora que vamos ahorita en capítulo 8 de Hechos, han aparecido las siguientes referencias a los milagros. El primer milagro lo encontramos ahí en Hechos capítulo 2, versículo 4. Y lo que encontramos ahí es que los creyentes comenzaron a hablar en idiomas que otra gente conocía, pero eran desconocidos para ellos. Entonces ese es un milagro. El Espíritu Santo descendió ahí en el Pentecostés y aquellos creyentes comenzaron a hablar otros idiomas conocidos. Ese es un milagro. Luego en Hechos 2:43 no nos dice qué tipo de milagros, pero la Biblia simplemente nos afirma que los apóstoles estaban realizando señales milagrosas. No nos dice qué tipo de señales milagrosas, simplemente nos dice que los apóstoles hacían estas señales poderosas, milagrosas. En capítulo 3 nosotros encontramos que Pedro sanó a un cojo de nacimiento. Aquel cojo que pedía limosna y que Pedro le dijo, mira, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesús, levántate. Y se pone de pie. Entonces Pedro sana a este hombre cojo en el capítulo 3 de Hechos. En Hechos 5:12, otra vez, no nos dice qué tipo de milagros, pero se nos dice que los apóstoles estaban realizando señales milagrosas. Luego en Hechos 5:15 se nos da a entender, porque no lo dice claramente, pero se nos da a entender que Pedro con su sombra llegaba a sanar personas. O sea, el texto no dice claramente que Pedro sanaba personas, pero dice que la gente sacaba a los enfermos y los ponía al lado para que aunque sea la sombra de Pedro pasara sobre ellos. Entonces nosotros nos da a entender a nosotros que probablemente cuando la sombra de Pedro pasaba por la gente, sanaban los que estaban ahí enfermos. Entonces el texto no es claro, pero parece que Pedro está haciendo este tipo de señales poderosas. En Hechos 5:19, todos los apóstoles, los 12, porque ya está por ahí Matías, fueron encarcelados, y dice la palabra de Dios que un ángel del Señor llegó a la noche y abrió la puerta y salieron libres los apóstoles, los 12 apóstoles liberados en aquella ocasión. Entonces, otro milagro de parte del Señor. En Hechos 6, versículo 8, y en Hechos 8, versículo 6, nos enfrentamos a las primeras dos personas que no son necesariamente apóstoles, sino que eran diáconos, pero que también hacían señales milagrosas. Uno de ellos es Esteban, y el otro es Felipe. Hechos 6:8 dice que Esteban hacía señales y milagros. Otra vez, no nos dice qué clase de señales y milagros, simplemente dice que hacía señales y milagros y lo tenemos que asumir como tal. Lo hacía Esteban. Hechos 8:6 también dice que Felipe hacía señales y milagros. No nos dice qué tipo de milagros hacía, pero la Biblia dice que Felipe hacía señales y milagros, Felipe el evangelista. Entonces, hasta este momento en Hechos, creo que es bastante evidente pues que los milagros eran algo recurrente, ¿no? Era algo que sucedía bastante ahí en esta iglesia naciente, en la iglesia primitiva. Y hermanos, este tipo cuando vamos leyendo la Biblia de esta manera, puede hacer que surja entre nosotros este tipo de preguntas. Bueno, el Señor obraba así en el pasado. ¿Dónde están esas señales en el día de hoy? ¿Debemos esperarlas de nuestros líderes? ¿Por qué mi pastor no hace milagros? ¿Por qué mi pastor no hace así como Esteban o como Felipe, que antes de predicar el evangelio, o predica el evangelio y después hace un milagro y levanta aquí un poco para que la gente crea? Pueden surgir este tipo de preguntas. Son preguntas sinceras, son preguntas honestas.
Alguien puede decir, bueno, debo de buscar otra iglesia porque en esta iglesia no hacen milagros. Y por lo que yo estoy viendo aquí en Hechos es que había señales y había milagros. ¿Y por qué en esta iglesia no hay señales y milagros? Entonces a lo mejor yo tengo que buscar otra iglesia donde sí se están realizando ese tipo de señales y milagros, porque significa que ahí Dios sí está obrando. Podemos pensar así, ¿no? Y otra vez son preguntas sinceras, son preguntas honestas. Y creo que otra de las preguntas, pero quizás más recurrentes, será la siguiente: ¿puedo pedirle a Dios que me conceda un milagro? ¿Puedo pedirle yo a Dios que me conceda un milagro? ¿Puedo orar a Dios pidiéndole un milagro? Hermanos, son preguntas sinceras. Es más, yo también me he hecho de pronto ese tipo de preguntas en mi persona. Y por esa razón es que decidí compartir con ustedes este tema. Que, hermanos, necesitamos entender correctamente para no caer en el engaño de nuestros sentimientos y de nuestros deseos. Tampoco caer en el engaño de los falsos maestros, ni tampoco caer en la astucia de Satanás. Porque si algo nos enseña en el Nuevo Testamento es que en los postreros tiempos quienes van a hacer señales milagrosas son los del anticristo. Entonces por ahí ya empezamos un poquito mal. Tenemos que entender correctamente el papel de los milagros en la Biblia para no caer en el engaño de nuestros deseos, de nuestros sentimientos, de las falsas enseñanzas de los maestros, de los falsos maestros, y tampoco caer en la astucia de Satanás. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, debemos siempre intentar lo mejor posible por despojarnos de nuestros sentimientos y de nuestros deseos para interpretar lo que Dios realmente dice y no lo que yo quiero que diga la Biblia. ¿Me estoy explicando? Porque muchas veces nosotros nos acercamos a la Biblia con algo que yo siento, con algo que yo ya creo que así debería de ser. Por ejemplo, si alguno de nosotros cristianos, si alguno de nosotros tiene un corazón inclinado hacia las riquezas, inclinado hacia el dinero, pues nos acercamos a la Biblia y encontramos un pasaje como por ejemplo 3 de Juan 1:2, donde dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y entonces alguien que está inclinado hacia el dinero va a decir: ok, este pasaje está diciendo que el deseo de Dios es que todos seamos ricos. Porque la palabra de Dios dice, y está hablando Juan, y Juan está hablando aquí a un amado, y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y nosotros pensamos en prosperidad, ¿y qué pensamos? Entonces decimos, bueno, Juan está diciéndole: yo deseo que tú seas prosperado, y como Juan es un apóstol de Dios, por lo tanto, Dios quiere que yo sea prosperado, económicamente hablando, ¿verdad? Y entonces podemos interpretar que Dios desea que nosotros seamos ricos, pero hermanos, esta no es una enseñanza consistente con todo el mensaje bíblico. Pero como yo lo deseo, como yo dentro de mi corazón deseo esto, yo prefiero interpretar la Biblia de esa manera, porque de esta manera la Biblia se ajusta a mis emociones y a mis sentimientos. ¿Sí me estoy explicando aquí? Pues, otro ejemplo que les puedo dar, por ejemplo, hay cristianos, yo lo entiendo, hay cristianos para los que el infierno, la doctrina del infierno es un poco dura, es difícil. ¿Cómo un Dios amoroso va a permitir que alguien sufra eternamente el castigo de Dios? Y entonces, como sentimentalmente, emocionalmente, yo no lo puedo aceptar, cuando llego a la palabra de Dios y me encuentro con versículos que son claros al respecto, yo voy a decir: ah, no, pero es que ahí no quiere decir eso. ¿Me estoy explicando? O sea, yo le voy a tratar la manera de darle la vuelta a ese pasaje para que diga lo que mis emociones o mis sentimientos quieren que ese pasaje diga. Entonces nosotros, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que tratar de despojarnos de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, para sacar lo que Dios dice, me guste a mí o no me guste. Es muy difícil, hermanos, hacer esto, es muy difícil. De hecho, yo diría que prácticamente es imposible, porque somos seres emocionales. ¿Verdad? Somos seres emocionales. Entonces, naturalmente, siempre que nos acercamos al texto bíblico, mis emociones están ahí. Entonces es algo complicado, es algo difícil. Siempre tenemos que intentar liberarnos de esto para acercarnos a lo que la palabra de Dios nos dice, tal como Él nos lo quiere decir, y no necesariamente lo que yo quiero que la palabra de Dios diga. Entonces tenemos que intentar siempre hacer esto, hermanos. Por esa razón, hermanos, yo considero que los falsos maestros tienen muchos seguidores porque apelan a los deseos de las personas. ¿Qué quiere la gente? Salud. ¿Qué quiere la gente? Dinero. ¿Qué quiere la gente? Amor. Bueno, los que tienen problemas con sus relaciones amorosas, ¿no? ¿Qué buscan? ¿Qué más busca la gente? Entonces estos falsos maestros
empiezan a apelar siempre a estas emociones de las personas. ¿Qué es lo que están buscando? Y tienen esta cantidad de seguidores e interpretan la Biblia siguiendo estos malos deseos. Si yo voy a una iglesia donde no se predica de la abundancia y yo emocionalmente deseo la abundancia, pues mejor me voy a buscar una iglesia donde prediquen de lo que yo quiero que prediquen, ¿no? Dice Pablo, van a donde sus oídos, van a donde les prediquen lo que sus oídos quieren escuchar. No lo que la palabra de Dios dice, sino lo que sus oídos quieren escuchar. Miren, hermanos, entonces metiéndonos un poquito al asunto aquí de los milagros. Miren, dentro del movimiento evangélico existen generalmente dos perspectivas acerca de los milagros. Una es la perspectiva continuista, se llama así, y la otra perspectiva se llama cesacionista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los que creen la postura continuista, las personas que creen así, ellos consideran que los dones que nosotros podríamos llamar dones milagrosos, como el don de sanidad, o sea, el don de curar a alguien, el don de la profecía, o el don inclusive de hablar en lenguas angelicales, continúan vigentes hasta el día de hoy. Por eso se llaman continuistas, porque ellos consideran que esta clase de dones, don de sanidad, don de hablar en lenguas angelicales, el don de la profecía, ellos dicen continúan todavía, continuistas. Y por otro lado tenemos un grupo que se llaman cesacionistas. Ellos consideran que ese tipo de dones ya cesaron, ya terminaron, ya cumplieron un propósito en una época específica y por lo tanto ya no hay necesidad de que Dios siga dando esos dones a la iglesia. Como no tenían una Biblia, entonces era necesario que Dios autenticara o certificara el mensaje de aquellos primeros cristianos por medio de esta clase de dones. Entonces los cesacionistas dicen, no, todos estos dones espectaculares o dones milagrosos fueron solamente para una época de la iglesia, el inicio de la iglesia cristiana. Y era una manera en la que Dios autenticó el mensaje, porque ellos no tenían la Biblia, pero una vez que tenemos la Biblia, ya no necesitamos esos dones y por lo tanto ya no existen para el día de hoy. Entonces, dentro del mundo evangélico existen estas dos perspectivas o estas dos interpretaciones. Y ambas interpretaciones tienen detrás teólogos muy respetados, teólogos muy piadosos, temerosos de Dios, verdaderos creyentes, verdaderos convertidos. Déjenme les digo lo siguiente, la cuestión de lo que yo creo acerca de los milagros no es una cuestión de salvación, pero sí es una cuestión de práctica. Depende de lo que yo crea acerca de los milagros, va a afectar mi práctica del cristianismo, pero si yo creo que los milagros continúan el día de hoy, eso no me da la salvación, y si yo creo que los milagros no continúan el día de hoy, eso no me quita la salvación. ¿Estoy siendo claro con eso? Es una cuestión secundaria. Entonces, detrás de cada una de estas posturas tenemos teólogos respetados, teólogos piadosos, que apoyan cada una de estas posturas. En lo personal, aquí va lo que ustedes quieran saber a lo mejor. En lo personal, yo me considero un continuista moderado, lo diré así, continuista moderado. Yo en lo personal, hermanos, hasta ahorita donde he interpretado la palabra de Dios, yo considero que estos dones milagrosos continúan hasta nuestra época, pero que no tienen nada que ver con los abusos que se le han dado a estos dones. Yo considero que Dios sigue sanando personas, considero que Dios sigue hablándonos a través de profetas, en el sentido de que ellos predican de la palabra de Dios basados en lo que encontramos en el mundo. Considero que sí. Pero yo no creo en todos estos abusos que se le han estado dando a esta clase de dones. Personas que se hacen llamar a sí mismos profetas y luego después subieron un nivel, ¿no? Ya son apóstoles, y los apóstoles tienen aquí una cobertura sobre cierta cantidad de profetas, y luego después ya que querubín, que serafín, que no sé qué más niveles están inventando por ahí, cuál es tu cobertura y no sé qué tantas cosas. Y que supuestamente hacen milagros y hacen campañas de sanidad y cosas así, y han hecho de algo que ellos llaman cristianismo, porque yo no le puedo llamar eso cristianismo, han hecho de algo que ellos llaman cristianismo un negocio lucrativo. Esos abusos yo no considero que sean obra de Dios, todo lo contrario. Yo considero que son obras influenciadas por el maligno para engañar a las personas. Empecemos, hermanos. ¿Qué es un milagro? Empezamos por el principio, por el comienzo, una definición. ¿Qué es un milagro? Hermanos, miren, un milagro es un acontecimiento que no resulta de una simple combinación de las fuerzas físicas. Tenemos que aprender a separar esto, hermanos, sino que proviene de un acto directo de la voluntad divina y que aporta una revelación singular de la presencia y del poder
de Dios. En términos sencillos, en términos bíblicos, un milagro es una intervención de Dios sobrenatural en el mundo que nosotros consideraríamos natural. Es algo que rompe con lo ordinario, por eso se le llama milagro. Es algo que rompe con lo ordinario, con lo que estamos cotidianamente viendo. ¿Sí me estoy explicando con eso? Entonces, eso sería un milagro. No es simplemente, hermanos, fíjense, no es simplemente un evento afortunado. O sea, no es que las cosas por ahí se acomodaron. No es que Dios directamente, de manera sobrenatural, entra o irrumpe en el mundo natural, y entonces de esa manera es un acto de parte de Dios. No resulta de una simple combinación de las fuerzas físicas, no es el resultado de algo físico, sino es Dios interviniendo con un propósito: revelar la presencia y revelar el poder de Dios. Ahora, tenemos que aprender a separar un milagro de la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? El cuidado de Dios que tiene por nosotros. ¿Dios nos cuida todos los días? Sí. Dios nos cuida todos los días. Déjame que digo esto. Tú puedes decir, bueno, cuando yo voy al trabajo, tengo que manejar por el freeway, no sé, a 80 millas, no hay límite de velocidad, entonces a 65 millas, 70 millas. Y voy a mi trabajo y regreso sin ningún choque, sin nada que me haya sucedido a mí. Algunos podrían decir, bueno, es un milagro, porque ese freeway, todo el mundo anda chocando por ahí. Y es verdad, no, todo el mundo anda chocando por ahí. Y algunos pueden decir, no, es que es un milagro porque Dios nos cuida todos los días. No. Un milagro sería si mi carro va directamente dirigiéndose hacia un precipicio o hacia chocar a otro carro, y Dios agarra mi carro así y lo mueve para otro lado. Eso sería un milagro. Si no, para hacer la diferencia. Lo otro es la providencia de Dios, el cuidado de Dios que ya tiene normalmente sobre nosotros. Entonces hay que aprender a separar las dos cosas. La providencia de Dios la vemos todos los días. El cuidado de Dios lo vemos todos los días. Los milagros no los vemos todos los días. Por eso se llaman milagros. Porque no es algo cotidiano, no es algo que esté sucediendo todo el tiempo. Entonces un milagro es eso. Entonces, por definición, ese es un milagro. Ahora, ¿cuál es el propósito de los milagros? ¿Con qué propósito encontramos ahí en la palabra de Dios que Dios realiza milagros? En primer lugar, de los propósitos ya vemos, nosotros irnos dando un poquito de idea de por qué Dios permite los milagros. En primer lugar, Dios permite los milagros o hace milagros para glorificar su nombre. Muchos de los milagros de Jesús, cuando vamos a los evangelios, vamos a entender ahí cuando Jesús va y sana a las personas, y entonces dice ahí, y los hombres glorificaron a Dios. Entonces, uno de los propósitos de los que Dios se manifestara a través de sus milagros en la vida de Jesús era para que las personas glorificaran a Dios. Mire, por ejemplo, Jesús y Lázaro, Juan 11:4. A Jesús le dicen que Lázaro está enfermo, y Jesús dice, esta enfermedad no es una enfermedad de muerte, sino para la gloria de Dios. Jesús iba a resucitar a Lázaro, pero para que Dios sea glorificado. ¿Se dan cuenta? Tiene un propósito el milagro. El propósito es que los hombres le den la gloria a Dios. El propósito no está enfocado en Lázaro, ¿lo estoy explicando? O sea, el propósito no era resucitar a Lázaro, porque era el amigo de Jesús. El propósito era que la gente glorificara a Dios a través de ese señal que Jesús iba a hacer con Lázaro. El propósito está enfocado entonces el propósito está enfocado en Dios y no en el hombre. Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento en Juan 9, que los discípulos le dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Y qué dijo Jesús? Ni sus padres ni él, sino que Dios lo permitió para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que el poder de Dios se manifieste en él. Entonces, el propósito de los milagros es glorificar a Dios. Número 2, autenticar a los mensajeros de Dios. Cuando Moisés se iba a presentar ante Faraón, Moisés le dijo a Dios, bueno, pero yo voy a ir con el Faraón, y el Faraón me va a preguntar, ¿y quién es Dios? ¿Quién te está enviando a ti? Y entonces Dios le dijo a Moisés, mete tu mano en tu túnica. Y cuando Moisés la sacó, estaba llena de lepra. Vuelve a meter. Cuando la sacó, estaba limpia. Tira tu vara. Tiró la vara, se convirtió en serpiente. Agarra la serpiente por la cola y se convirtió en vara. Entonces Dios le dice a Moisés, haz estas señales enfrente del faraón para que él crea que yo te he enviado. Entonces Dios hacía estos milagros a través de sus mensajeros
Moisés, Elías, Eliseo, los apóstoles, para que la gente creyera que lo que ellos estaban diciendo con sus palabras estaba certificado por el poder de Dios, o sea que su mensaje era sobrenatural, así como estos milagros también eran sobrenaturales. Entonces, otro de los propósitos de los milagros es esto: autenticar a los mensajeros de Dios, certificar que son mensajeros de parte de Dios. Elías en el Monte Carmelo, cuando descendió fuego del cielo, no se trataba de un espectáculo, se trataba de que la gente creyera que el Dios que predicaba Elías era el Dios verdadero y no el Dios de los que adoraban a los Baales. Los apóstoles también. Se nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículo 4, que Dios dio testimonio juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, Dios les dio a los apóstoles, o más bien obró a través de los apóstoles milagros para que la gente creyera que las palabras de los apóstoles venían también de parte de Dios. Número 3, impulsar el plan de salvación de Dios. De eso también da razón la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Éxodo, Dios quiere rescatar a los israelitas. Él quiere salvarlos, Él quiere rescatarlos, pero dice: Faraón se va a obstinar y no va a querer dejarlos salir. Por lo tanto, yo le voy a enviar 10 plagas. Entonces, Dios está buscando la salvación. Faraón se iba a resistir, Dios envía plagas de una manera milagrosa. Entonces, eso está impulsando el plan de salvación de Dios. Dios, Jesucristo, se va a encarnar en María para la salvación de nosotros y obra un milagro. María queda embarazada, pero nunca tuvo una relación sexual. Bueno, perdón, hasta ese momento ella no había tenido relación sexual con ningún hombre. Después tuvo relaciones sexuales con su esposo José y tuvo hijos. Pero María, para tener a Jesús, no tuvo relaciones sexuales con José, sino que Jesús nació de la Virgen María. Ese es un milagro. Dios está impulsando su plan de salvación. ¿Por qué es un milagro? Naturalmente las mujeres se embarazan sin una relación sexual, ¿no? Por eso es un milagro. Y también, hermanos, encontramos que los milagros, en ocasiones Jesucristo los realizaba simplemente por compasión y amor. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Tuvo compasión y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ahora, ¿qué tan a menudo suceden los milagros en la Biblia? Esto yo creo que les va a ayudar, como dicen, les va a reventar la mente. Así dicen los jóvenes, ¿no? ¿Cómo es? No explotar mi mente. Fíjense bien, ¿qué tan a menudo suceden los milagros en la Biblia? En toda la Biblia se registran 265 milagros. Si solamente contamos desde el Éxodo hasta Hechos de los apóstoles, son 254 milagros, o sea, se han concentrado ahí. Eso significaría que estaríamos sacando un milagro cada 6 años. Algunos dirían, bueno, pues es algo más o menos ocurrente, no, se ocurre, recurrente. Un milagro cada 6 años. Pero de estos milagros, hermanos, que se menciona en la palabra de Dios, el 65% fueron realizados directamente por Dios. Puede ser el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Y solamente el 35% fueron realizados por medio de un mensajero humano. Moisés, Elías, Eliseo, Pablo, Pedro, Juan. Pero se dan cuenta, la mayoría fueron realizados por Dios sin la intervención de ningún ser humano. Solamente el 35% fueron realizados mediante un agente humano. Vamos a avanzar, por favor, Leandro, pero quiero que se den cuenta de lo siguiente, hermanos. Los milagros, aquí está una tabla del tiempo, una línea del tiempo. Los milagros se concentraron principalmente en 3 épocas. Aquí será más o menos la creación, si asumimos que la Tierra tiene 4.000 años. Si tú quieres creer que la Tierra tiene 6.000 años o 10.000 años, 1 millón de años, no importa. Aquí solamente estamos hablando de que la creación es un milagro de parte de Dios, porque no había nada y Dios la formó, ¿sí? Después de eso, todo este tiempo, no hay ningún milagro registrado en la palabra de Dios. Aquí encontramos unos milagros en la época de Abraham, de los patriarcas. Luego, cuando los milagros se concentran en la Biblia, estamos hablando del periodo del Éxodo,
38 milagros en el periodo del Éxodo. Y en la época de los profetas, de Elías, Eliseo, todos los milagros aquí. Y luego otra vez por 400 años, un poquito más de 400 años, no hay nada de milagros registrados en la Biblia. Y luego en la época de Jesús y de los apóstoles aparecen otra vez 167 milagros registrados ahí en la palabra de Dios. Ahora, estos son milagros realizados tanto por Dios como por Dios por medio de agentes humanos, seres humanos. Los de abajo son milagros realizados por un agente humano. O sea, aquí la mayoría de estos milagros, de estos 167, fueron realizados por Jesús. Porque estamos hablando aquí de hechos, de los evangelios. Aquí, milagros realizados por seres humanos, o sea, obviamente por el poder de Dios, obrando Dios por medio de seres humanos, solamente 29 en el Nuevo Testamento. Hay una diferencia muy grande, ¿no? El ser humano que Dios usó más para hacer milagros fue Moisés, 22 milagros. Fue el ser humano que hizo más milagros, Moisés, 22. Obviamente es Dios obrando a través de Moisés. Elías, 16. Y después el apóstol Pablo, son 8 milagros registrados. Y aquí hay gente que cada semana quiere hacer un milagro. ¿Cómo se pueden comparar con estas personas registradas en la palabra de Dios? ¿Se dan cuenta a veces lo absurdo? Pero si no estudiamos la palabra de Dios, caemos víctima de estafadores y de engañadores que usan las necesidades de las personas para sus fines malignos, enriquecimiento, poder, prestigio. Pero sí Moisés, apenas, y le encontramos registrados 22 milagros, porque estos quieren hacer milagros todos los días. Ahora no solamente eso, hermanos, si vamos allá a Hechos capítulo 3, que yo les dije que eran sus Biblias en Hechos capítulo 3, cuando Pedro sana a este cojo, dice la palabra de Dios que la gente se asombró, la gente se maravilló. Y tristemente ellos pusieron sus ojos en Pedro. Dice el versículo 11, Hechos 3:11, llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud y les dijo: pueblo de Israel, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué se nos quedan viendo como si nosotros hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien le dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Lo que encontramos aquí es que los apóstoles que Dios usó para realizar milagros, ellos nunca se quedaron con la gloria. Ellos nunca agarraron eso para decir: es que yo lo hice. Ahora páguenme. Del tamaño de su billete va a ser el tamaño del milagro que Dios les va a conceder. Pedro y Juan, cuando los ve el cojo, les pidió una limosna. ¿Y qué le dijeron? No tenemos oro ni plata, ni para una limosna. ¿Cuánto da uno de limosna? ¿Cuánto da uno de limosna? Uno da muy poco, una limosna. Y no tenían ellos ni siquiera para una limosna. Se estaban sanando personas, pero ¿por qué no les cobraban a las personas? ¿Cuánto cobran los doctores? Entonces, algo que encontramos en la palabra de Dios es que estas personas a quien Dios ha usado para realizar estas obras, nunca la andan usando como algo de beneficio personal. Nunca. Y siempre apuntan hacia Dios. Y Pedro dice: ¿cómo es posible que nos volteen a ver a nosotros como si nosotros lo hubiéramos sanado? Es porque Dios lo ha hecho para demostrar que Jesús es Dios. Él es el escogido. Entonces los milagros apuntan a Jesús. Hechos 14, hermanos. Hechos 14, versículo 14. Resulta que Pablo también sanó un cojo de nacimiento, ahí en el libro de los Hechos. Pablo también va a sanar un cojo de nacimiento.
Y la gente de aquel lugar se maravilló. Y también hicieron lo mismo. Quisieron adorar a Pablo y quisieron adorar a Bernabé. Y dijeron, bueno, Bernabé es Zeus, porque no hablaba, pensaban que era el dios principal, y Pablo es Hermes, porque era el que hablaba más. O sea, como que ellos pensaban que Bernabé era el jefe y Pablo era el segundo, el mensajero. Entonces decían, este es Zeus y este otro es Hermes. Y la gente quiere adorar a Pablo, quiere adorar a Pablo y a Bernabé. Dice el versículo 14, cuando los apóstoles, Bernabé y Pablo, oyeron lo que pasaba, horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Y hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Otra vez, ellos no agarraron adoración para sí mismos. Y se horrorizaron con lo que estaba haciendo la gente. Se horrorizaron. Otro ejemplo que encontramos, aunque no lo voy a leer, pero está en los evangelios y es el mismo Jesús, el evangelio de Marcos. Dice la palabra de Dios ahí en Marcos, que Jesucristo pasó toda una tarde sanando personas. Se fue a dormir y al siguiente día, muy de mañana, se fue a orar. La gente a la mañana regresó y querían encontrar a Jesús, pero Jesús no estaba y no lo encontraban. ¿Qué quería la gente? Un milagro. Un milagro, porque Jesús estaba sanando personas y expulsando demonios. Y la gente estaba buscando ese milagro. Y Jesús estaba llorando lejos de ese lugar. Los apóstoles se pusieron a buscar a Jesús y no lo encontraban. Cuando finalmente dan con él, van y le dicen, ¿qué estás haciendo acá? La gente te está esperando. Y Jesús les dijo, vámonos a otra aldea, porque ellos también necesitan que les predique el evangelio. Jesús no era un milagrero nada más porque sí. O sea, él sabía que lo más importante no era el milagro de la sanidad, ni el milagro de expulsar demonios. Lo más importante era el mensaje del evangelio. Jesucristo se pudo haber quedado en aquella aldea, y seguramente iba a tener una iglesia de millones de personas ahí. Bueno, miles porque todavía no eran tantas personas, pero iba a tener una mega iglesia. Pero él no estaba buscando fama, no estaba buscando prestigio, no estaba buscando riquezas. Simplemente vino a traer el mensaje de Dios. El mensaje de Dios. ¿Pueden ser realizados los milagros a mi antojo? O sea, si el Señor le considera a uno de nosotros el don de sanidad, o el don de la profecía, o el don de hablar en lengua, ¿pueden ser usados a mi antojo? Hermano, la evidencia bíblica afirma que no es posible que los agentes humanos, o sea, aquellos a través de los cuales Dios trabaja, hagan un milagro por su voluntad, sino que siempre dependen de la voluntad de Dios. Miren, si podemos encontrar en la Biblia a alguien que tenía el don de sanidad, era Pablo. Así como Pedro, que sanaba con la sombra, había gente que ahí también lo vamos a ver en Hechos, había gente que le llevaba pañuelos a Pablo para que los tocara, y luego con esos pañuelos iban y se los ponían a los enfermos y sanaban. Entonces, si alguien tenía el don de sanidad entre los apóstoles, era Pedro y era Pablo. Pero en las Escrituras nosotros encontramos por lo menos a 2 compañeros de Pablo que estaban enfermos y que Pablo no los pudo sanar. El primero de ellos, Trófimo. Pablo dice ahí en 2 de Timoteo 4:20 que él dejó a Trófimo enfermo en Mileto. Pablo tenía el don de sanidad, o sea, Dios obraba a través de Pablo, sí, lo encontramos muchas veces. Pero ¿por qué no sanó entonces a Trófimo? Hay otro, Epafrodito, que cuando Pablo les escribe a los filipenses, le dice, él es Epafrodito, que estuvo a punto de morir. O sea, se enfermó tan feo, dice Pablo, que estuvo a punto de morir. Pero gracias a Dios no murió. Pero Pablo no lo sanó. Entonces, eso nos hace preguntarnos, bueno, aquel Dios le da este don, ¿lo puede usar a su antojo? No. Depende siempre de la voluntad de Dios. Si Dios desea usarlo. Pablo mismo, ¿verdad? No pudo hacer uso del don de sanidad las veces que quiso y donde quiera que él estuvo. No pudo hacer uso como él quiso, a su antojo. Por otra vez, los milagros siempre tienen un propósito. Y es compartir el evangelio, las buenas nuevas, ahí en el Nuevo Testamento. Vamos a ver, yo creo que lo que sería la pregunta más importante que algunos de ustedes están cuestionando: ¿puedo orar por un milagro? ¿Puedo orar por un milagro? Hermano, sí.
Sí podemos orar por un milagro. Porque tenemos un Dios de milagros. Tenemos un Dios que puede irrumpir, ¿verdad?, en nuestra historia en cualquier momento y hacer un milagro cuando Él lo desee. Podemos suplicarle a Dios que nos conceda algo. Podemos suplicarle a Dios que nos conceda algo. Generalmente en nuestros época o en nuestros momentos, el milagro por el que más le suplicamos a Dios generalmente son las enfermedades. Una enfermedad de muerte, una enfermedad de esas que no nos gustan. Y le vamos a pedir: Señor, sana mi cuerpo, quítame esta enfermedad. ¿Han ocurrido milagros así? Sí. Gente que se diagnostica cáncer y sin haberse hecho ningún tratamiento, el cáncer es erradicado. No hay una explicación lógica, no hay una explicación racional. Fue una obra de Dios. Sí podemos hacer milagros, sí podemos orar por milagros, pero como hemos visto, seguramente Dios no va a obrar por medio de intermediarios. Dijimos, el 65% de los milagros en la Biblia están hechos directamente por Dios. Solamente el 35% por medio de un agente humano. Alguien, ¿verdad? Ahí, Moisés, Elías, Eliseo, un profeta, un apóstol. Entonces, generalmente Dios, si va a hacer un milagro, lo va a hacer, pero generalmente lo va a hacer directamente. Es lo que podemos concluir, lo que hemos estado estudiando. Sin embargo, la Biblia nos advierte sobre la necesidad de observar un milagro para entonces creer. Miren, hermanos, Dios hizo más de 38 milagros asombrosos en aquella primera generación que salió de Egipto. Las 10 plagas, el mar rojo abierto en dos, ellos marchando atrás de una columna de fuego en la noche y de nube en el día. O sea, ellos estaban viendo todo esto todos los días. Dios hizo en ellos, aquella primera generación de hebreos que salió de Egipto, más de 38 milagros registrados ahí en la Biblia. Y aún así, aquella primera generación no entró en la tierra prometida porque en algún momento no le creyó a Dios. Dios les dijo: vayan y conquisten aquella tierra. Oh, son gigantes. Nosotros parecemos langostas a su lado. Bueno, Dios no partió un mar a la mitad. Dios no mandó al imperio más poderoso de la época 10 plagas. ¿No vieron eso ellos? Sí lo vieron. No los iba guiando Dios a través del desierto, pero los iba guiando Dios. Vieron todo eso ellos. Y aún así, cuando Dios les dijo: órale, pues vayan y conquisten la tierra, no. Porque una fe que solamente está esperando el siguiente milagro para continuar avanzando, ¿qué va a requerir? El siguiente milagro, y el siguiente milagro, y el siguiente milagro, y el siguiente milagro. Y esa es una fe falsa. No es una fe verdadera. Una fe basada en observar milagros siempre va a necesitar la siguiente dosis de algo sobrenatural. La fe genuina no depende de la experiencia milagrosa. La verdadera fe se arraiga con confianza en la persona de Cristo, revelada en las Escrituras, independientemente de si experimentamos milagros personalmente. Hermanos, Dios cuida de nosotros, por supuesto. Dios providencialmente guía nuestras vidas, por supuesto. De eso estoy totalmente seguro. Pero nosotros no podemos estar siempre esperando el siguiente milagro para entonces creer en Dios. Hay unos que pueden ahí, espero un milagro, ¿no? Es una frase muy famosa: espero un milagro. Pues ahí están aquí esperando. Otra vez, no porque Dios no obre milagros. ¿Me estoy explicando? Por supuesto que Dios obre milagros. Pero mi fe no debe depender de si Dios me cumple un milagro o no. Por supuesto que no. Para concluir, hermanos, solamente 4 puntos. Fundamenta tu fe en la palabra de Dios y no en las experiencias. Porque las emociones nos van a jugar muy feo. Algunos días vamos a venir con las emociones muy elevadas porque estamos llenos de adrenalina o qué sé yo. Y vamos a sentirnos y vamos a decir: ¡ay, qué bonito! Y todo esto. Pero a veces nuestro mismo cuerpo hormonalmente no está bien. Ustedes, por ejemplo, saben algo muy común, muy constante: las mujeres cada mes sufren un desequilibrio hormonal. Y a lo mejor pueden estar tristes o melancólicas y decir: bueno, ahora no sentí a Dios porque estaba triste. ¿Me estoy explicando? Entonces fundamenta tu fe en la palabra de Dios y no en las
experiencias. Número 2, adora al Dios de los milagros y no a los milagros. Bueno, si Dios te concede a ti la sanidad tuya o de un familiar tuyo, o de otra manera Dios te concede a ti ver un milagro, no es para que adores el milagro, es para que adores a Dios. Número 3, pide con audacia. Sí, pide. Dios, Jesucristo usa la parábola, ¿no?, de aquella viuda que está insistiendo que le hagan justicia. Dice, no, porque Dios dice, no es como el reino de Dios, es como esta viuda que va con un juez injusto y le está pidiendo, hágame justicia, hágame justicia, hágame justicia, hágame justicia. Y aquel juez dice, siendo injusto, le va a hacer caso a esta mujer. ¿Por qué? Por su obstinación. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es un juez justo? Entonces podemos suplicarle a Dios que nos conceda algo. Sí, le podemos suplicar a Dios. Pide con audacia, pide con audacia. Pero sométete con humildad. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos que confiar en la soberanía de Dios. Puede que Dios pueda concedernos algo, puede que Dios simplemente soberano dice, no, no te lo puedo conceder, o no te lo voy a conceder. Porque yo no necesito que tu fe esté basada en estos milagros. Yo necesito que me creas. Y tu vida aquí es temporal. ¿Crees que vas a vivir conmigo en la eternidad? ¿Lo crees verdaderamente? Si es así, entonces no te preocupes por esta vida temporal. Entonces, hagamos esto, hermanos. Confiemos en la palabra de Dios, fundamentemos nuestra fe en la palabra de Dios, adoremos a Dios de los milagros, no a los milagros. Pidamos, eso sí, pidámosle a Dios, pero confiemos siempre en la soberanía de Dios. No vivas buscando milagros, pero nunca dudes en pedirlos a un Dios que puede hacer. Entonces, la postura equilibrada. ¿Puede Dios hacer milagros? Sí. Pero debemos siempre confiar en la soberanía del Señor.